Molte grazie. Desafortunadamente mi portugués es tan malo que no me permite hacer una ponencia en este idioma, que yo comprendo bastante, pero que no hablo sino pocas frases insuficientes. Entonces, siguiendo la sugerencia de los amigos, trataré de hablar en mi versión personal del castellano, que también no es mi idioma original, pero parece que mi castellano sea poco mejor de mi muy malo portugués. Entonces, pido disculpas por hablar de esta manera y espero de ser bastante claro para hacerme comprender por este público. Antes de todo, permítanme de agradecerle a los amigos que me invitaron aquí y a esta institución que veo muy bien representada. Bueno, el tema que me indican los amigos de la prueba de los hechos es uno de los temas más difíciles y más complejos que uno puede imaginar, porque es, en mi opinión, el centro de la administración de la justicia. Una de mis ideas es que los hechos en una decisión judicial son mucho más importantes que la norma, que es el hecho que determina la manera correcta de interpretar la norma que se aplica. Esto es un lugar común en la reciente teoría general de la interpretación, a donde, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de Umberto Eco, el novelista millonario que, además de ser un novelista de gran éxito, ha sido uno de los más importantes filósofos del lenguaje. Hay libros importantísimos de Eco sobre estos temas, del Eco profesor, no del Eco novelista. Y sobre todo uno de estos libros es sobre la interpretación, porque Eco se ocupaba de cómo se interpretan los textos, cualquier tipo de texto, poético, musical, de novelas, de noticias. Y el punto básico que Eco ilustra y que luego siguen muchos otros filósofos del derecho, antes de Eco, Kelsen, por ejemplo, después Hart, hasta los analíticos de estos últimos años, es que ningún texto tiene un sentido. Ni el sentido del legislador, porque el legislador produce textos, no normas. Entonces, el lugar común en esta teoría de estos últimos años es que la norma la crea el intérprete, no la crea el autor del texto. Entonces tenemos textos, por ejemplo, en los códigos, y tenemos normas que son el resultado de la interpretación que hace el intérprete, estableciendo cuál es o cuáles son los sentidos posibles del texto de que se ocupa. En este libro de los 80, Eco se ocupa de los límites de la interpretación de los textos, distinguiendo interpretaciones admisibles e interpretaciones no admisibles, pero esto es cosa muy compleja, no tengo el tiempo de analizar esto. Pero el punto es entonces que cada texto normativo tiene más que un sentido posible. Pocos o tantos no interesa, más que uno. Y bueno, cuando es el teórico del derecho, el académico que se ocupa de enunciados normativos, bueno, el académico puede limitarse a decir los sentidos posibles del artículo X y del Código Civil son los siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Derivando de lo que dice la jurisprudencia, de lo que dice la doctrina, etc. Y puede terminar así, de manera descriptiva, digamos. Por el juez, el problema es completamente diferente.
Aquí también en las corrientes más recientes de la filosofía hermenéutica, siguiendo a Gadamer, el gran teórico de la filosofía hermenéutica, se ve que el punto básico no es solo la interpretación del texto, cuanto la aplicación de la norma interpretada en los casos específicos. Es la aplicación de la norma que es el momento más importante. También considerando que muchas veces el caso difícil, el hard case de los americanos, es difícil por los hechos, no tanto por la interpretación de la norma. La norma puede ser clara, puede tener 50 precedentes iguales, no es entonces el problema número uno. El problema son los hechos. Porque son los hechos que determinan la aplicación de la norma. El juez no puede limitarse, como he dicho, a hacer una lista de los sentidos posibles. El juez tiene que optar por uno de los sentidos posibles y asumir este sentido como regla jurídica a la base de su decisión. ¿Y cómo hace esta elección? Mirando los hechos del caso. Porque la norma tiene que ser aplicada a los hechos del caso específico. Entonces, aquí me doy cuenta que razono de manera opuesta a los lugares comunes. Para mí, el punto más importante de la decisión judicial son los hechos, mucho más que la norma, ¿no? Bueno, si aceptamos un análisis de este tipo, es decir, insisto, es el hecho que determina la interpretación y la aplicación de la norma en el caso específico, Bueno, si aceptamos esta premisa, hay varias consecuencias que derivan de esta teoría. Primero, ¿qué significa decir que los hechos son importantes? Bueno, los hechos no caen desde el cielo sobre la mesa del procurador o sobre la mesa del juez o sobre la mesa de los abogados. Los hechos se construyen en el contexto judicial. No se encuentra el hecho como entidad material en el proceso, porque normalmente ya ocurrió antes y fuera del momento procesal. El hecho como realidad empírica y material no entra en el proceso. Este es otro punto que tenemos que considerar, En el proceso jamás miramos el hecho. No hay. Entonces, ¿con qué trabajamos en el proceso? Con narraciones. Pero aquí también, ¿qué significa? Esto es otro resultado de la última filosofía hermenéutica de que hablé antes. ¿Qué significa esto? Yo he sido abogado civilista, profesor de Derecho Procesal Civil, entonces el ejemplo que tengo es la posición en que se encuentra el abogado del demandante posible en un caso civil. ¿Qué hace este señor? Tiene que hablar de hechos, porque la ley le impone de indicar el hecho que él pone como fundamento del derecho de que quiere la realización. Bueno, aquí empiezan los problemas, porque, como escribía Borges, de cada hombre se pueden escribir infinitas biografías verdaderas, y yo diría también infinitas biografías falsas. Entonces no se puede decir que Pedro tiene una biografía. Pedro tiene infinitas biografías, verdaderas y falsas. Y lo mismo se puede decir por cada hecho, por cada cosa de que hablamos. Las descripciones posibles de un hecho son infinitas, incluyendo las posiblemente verdaderas y las probablemente falsas. Entonces, este pobre abogado del demandante tiene el infinito bajo sus ojos, pero no puede
fundamentar su demanda sobre infinitas narraciones verdaderas y falsas del hecho de que se habla. Entonces, y no tiene una lista de estas infinitas posibilidades. Tiene que construir una descripción posible del hecho. Y lo hace seleccionando entre los infinitos detalles de la situación de que habla, pocos aspectos que sean relevantes como justificación de su demanda. Entonces, primera cosa, esta descripción, esta narración no es neutral, es orientada a justificar la posición procesal de la parte del abogado. Entonces, el buen abogado elige los aspectos del hecho que le favorecen a la posición de su cliente. Considerando también que el abogado no tiene ningún deber de verdad. El abogado no es un buscador de verdad. Su obligación número uno es de defender en la manera legal mejor posible la posición procesal de su cliente, no de decir la verdad. Y aun cuando en los códigos de deontología profesional se encuentran normas con el título deber de verdad, si uno sigue y lee también el contenido de la norma, normalmente descubre que se habla solo de la prohibición de la mentira consciente. El abogado no puede ser decir conscientemente mentiras, pero puede decir cosas falsas si no sabe que son falsas. Aquí hay la distinción entre el error y la mentira, ¿no? Y la ley no prohíbe el error, prohíbe la mentira consciente. Y también la utilización de pruebas que el abogado sabe son falsas. Pero la prohibición de la falsedad no es el deber de la verdad. Bueno, siguiendo la dinámica del proceso, descubrimos que también el abogado del demandado hace lo mismo, construye su narración parcial y parcialmente orientada de los hechos. Luego hay los testigos, y cada uno de los testigos ofrece una narración de lo que dice que ha visto, de su interpretación del hecho que le dice que percibió, de su memoria de lo que percibió cuando asistió al hecho. Es una narración que el testigo hace sobre su memoria, sobre su percepción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí tenemos la imagen del proceso como contexto de narraciones fácticas. Pero ¿qué valor tienen estas narraciones? ¿Son verdaderas? No. Ya he dicho que el abogado no tiene ninguna obligación de ser verdadero. Son hipotéticas. Pueden ser, esto significa que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pero en el momento en que entran en el proceso no son ni verdaderas ni falsas. Y también la narración del testigo, a pesar que tiene la obligación de ser verdadero, no vale mucho porque sabemos muy bien que muchos testigos mienten. Pero aquí tenemos el retrato del proceso como secuencia, como serie de narraciones sobre los hechos, hasta el punto en que el juez tiene que acabar con la decisión. Y también el juez narra los hechos, porque tiene que decir, considerado que ocurrió esto, aplico la regla, lo que es interpretada de esta manera. Muy bien. Pero aquí hay una diferencia. El juez tiene la obligación de buscar la verdad sobre la narración de los hechos. Esto es lo que determina una diferencia muy fuerte entre las otras narraciones de las partes y de los testigos, que son simplemente hipotéticas, pueden ser verdaderas o falsas. En el caso del juez, esta posibilidad no está. ¿Y por qué?
el juez tiene este deber de buscar la verdad sobre los hechos para descubrir, digamos así, la base de su decisión final. Bueno, esto es un tema muy complejo, no tengo el tiempo de profundizar, pero mi idea sobre el fin del proceso, cualquier tipo de proceso, civil, penal, administrativo, es que sí, como dicen los americanos, el proceso tiene que resolver un conflicto entre las partes. Solo que los americanos terminan aquí, que cualquier tipo de resolución del conflicto les está bien. Porque ellos dicen, el fin es de establecer quién es el vencedor y quién es el derrotado, punto. No interesa cómo se establece quién es el vencedor y quién es el derrotado. De otra parte, empezando con un discurso muy conocido de Roscoe Pound del 1909, Pound, que ha sido, creo, el más grande filósofo del derecho americano del siglo, decía, y repitió en sus obras, que el proceso es como una competición deportiva. Y él hace el ejemplo del béisbol, siendo americano, ¿no? ¿Y qué significa esto? El fin de la competición deportiva es simplemente de establecer quién es el vencedor y quién es el derrotado, nada más. Y así el proceso se interpreta como si fuera una competición deportiva. Bueno, interesa que al final conocimos quién es el vencedor y quién es el derrotado, y no más. Lo que tiene una consecuencia importante, porque desde este punto de vista el contenido de la decisión final es irrelevante. No es relevante establecer si la decisión es bien fundamentada en la ley o no, o establecer si la decisión se fundamenta sobre la verdad de los hechos o no. Y de hecho, los teóricos americanos del proceso decisorial esto lo dicen de manera clara. La verdad no le interesa a nadie. Y buscar la verdad en el proceso lo consideran un gasto de tiempo, de dinero, etc., por algo que no le interesa a nadie. Bueno, si uno considera esta manera, que es la más común, se encuentra en todos los libros sobre el proceso adversarial americano, si toma en serio esto, a mí me ocurrió a veces de preguntarle a mis amigos americanos, bueno, si es así, ¿por qué ustedes tratan de presentar pruebas? Con el jurado, con el interrogatorio cruzado en la audiencia oral y todo esto, sí. El fin no es de buscar la verdad sobre los hechos, pero simplemente de decidir quién es el vencedor. Y la respuesta, que es interesante, normalmente es la siguiente: esto es el teatro judicial. No es una actividad epistémica, no es la búsqueda de algo, es un teatro. La escena es teatral, ¿no? Sobre todo cuando hay el jurado, los abogados, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿y por qué este teatro? Ellos dicen, porque de esta manera demandamos al contexto de la sociedad un mensaje del tipo, miren ustedes cómo tomamos en serio la administración de la justicia. Pero aunque también admitiendo esto, ¿no?, el proceso sigue siendo una lucha entre sujetos para establecer quién es el más fuerte. El más fuerte es lo que es el vencedor. ¿Quién es el vencedor? Porque es el más fuerte, no porque tiene razón. Cuidado con estas diferencias, ¿no? Él mereció de vencer porque ha sido el más fuerte en toda la competición. Punto. Bueno, si razonamos así, no tenemos problemas de pruebas. También porque en el sistema norteamericano el juez de los hechos es el jurado, y el jurado no motiva su decisión. El veredicto no está motivado. Entonces nunca se sabe cómo deciden.
lo que es algo. Bueno, si uno, repito, comparte esta teoría, mi charla puede acabar aquí, porque no tendría ningún interés hablar de pruebas, hablar de la verdad de los hechos y todo esto. Sí, la premisa básica es la total irrelevancia de la búsqueda de la verdad, de la decisión final sobre la verdad. Pero no acabo aquí porque mi idea de la función básica del proceso es diferente. Es decir, yo estoy de acuerdo hasta el punto de decir que el proceso supera un conflicto entre sujetos, entre las partes civiles o penales, resuelve el conflicto. Pero yo, siguiendo nada de especial, sino la tradición filosófica de la cultura occidental no americana, digo sí, se trata de resolver un conflicto sobre la base de la aplicación correcta de la ley en el caso específico. Entonces, no cualquier decisión se acepta. El principio de legalidad, de las garantías constitucionales, etc., me llevan a decir, solo una decisión justa se puede aceptar. Bueno, ¿qué es una decisión justa? Los filósofos nos dicen que normalmente una norma tiene una estructura dúplex, una condición y una consecuencia. La condición establece cuándo se aplica la norma de que estamos hablando. La consecuencia nos dice cómo se aplica la norma por su efecto en el caso, ¿no? Todos los autores de homicidios, premisa, tienen que ser condenados a lo que es consecuencia. El hecho es que normalmente la premisa es una premisa fáctica, habla de hechos. El homicidio, antes de ser un crimen, es un hecho, es algo que ocurre en la realidad material del mundo, ¿no? Y si el caso es de que Pedro le mató a Pablo, la condición por aplicar la norma sobre el homicidio es de establecer que es verdad que Pedro le mató a Pablo. Porque si no es verdad que Pedro le mató a Pablo, simplemente no podemos aplicar esta norma en el caso específico. Si Pedro le robó la cartera a Pablo, no podemos aplicar la norma sobre el homicidio. Y si Pedro no le dice nada a Pablo, bueno, no se aplica ninguna norma a la conducta de los dos. Esto significa, razonando básicamente y rápidamente, que la verdad sobre el hecho del caso específico es una condición necesaria por la correcta interpretación y aplicación de la ley en este caso. No es la única condición, pero es necesaria. Si no hay la verdad sobre el hecho, la norma no se aplica o no se aplica de manera correcta, punto. Esta es la razón básica por la cual el juez tiene el deber fundamental de descubrir la verdad sobre los hechos del caso. Porque tiene que realizar la condición necesaria por aplicar en el caso la interpretación correcta de la norma que correctamente tiene que ser utilizada como base de la decisión. Entonces ustedes ven que razonando de esta manera, como he dicho antes, ponemos el hecho y la verdad del hecho al centro de la decisión judicial, como premisa necesaria. Bueno, ¿cuántos minutos tengo? Bueno. Si razonamos así, entonces, no. ¿Ustedes entienden lo que estamos diciendo? Bueno, si hay problemas, después me ponen preguntas, etc. No, una última cosa. Tratamos entonces de buscar la verdad en el contexto del proceso. ¿Cómo? Las pruebas. Las pruebas son las solas herramientas de que
podemos utilizar y que el juez puede utilizar para buscar la verdad sobre los hechos. El conocimiento privado del juez normalmente se deja de lado, con algunas excepciones, pero el conocimiento privado del juez no vale como conocimiento de los hechos del caso. Y entonces, las pruebas. Pero aquí también una última cosa, porque hay varias maneras de entender qué son las pruebas en el contexto procesal. Porque muchos autores hablan de las pruebas como si fueran herramientas retórico-persuasivas. Es decir, métodos para determinar en la cabeza del juez la creencia sobre algo. La persuasión retórica, ¿no? Persuasión retórica mira a determinar en la cabeza del auditorio la creencia sobre algo. Esta teoría dice, bueno, las pruebas miran a determinar en la cabeza del juez la creencia que las cosas ocurrieron de esta manera y no de esta manera. Persuasión retórica, podemos empezar con Cícero, los retores romanos, etcétera, sobre todo esto. Lástima que determinar persuasivamente una creencia en un público no tiene nada que hacer con la búsqueda de la verdad. Dos ejemplos. El discurso del político. Lo que dice Bordonaro a la televisión puede determinar en la cabeza de alguien, no sé cuántos, pero en la cabeza de alguien la creencia de algo. Y después estos pueden votar, etc. Pero es claro que él no está diciendo nada de verdadero. Típicamente el discurso del político es un discurso mentiroso, o que de ninguna manera se ocupa de la verdad de lo que ocurre. El político no tiene nada que hacer con la verdad. Tiene que hacer con la lucha, con el público, con los votos, las elecciones, etcétera, etcétera. Miren, yo viví 20 años con Berlusconi, jefe del gobierno, ¿no? Y Berlusconi, por común reconocimiento, era un mentiroso estructural. Lo que significa que no conocía la diferencia entre la verdad y la mentira. Él decía simplemente lo que le pasaba por la cabeza al momento. Normalmente esta es una mentira o una fantasía de este hombre, ¿no? Pero aquí estamos con un ejemplo muy importante de discurso retórico persuasivo, ¿no? El discurso de la publicidad, ¿no? ¿Cuál es el fin del discurso publicitario, discurso, imágenes, etcétera? Determinar en la cabeza del consumidor la creencia que este producto es mejor del otro producto. ¿Hay verdad aquí? Claro que no. Entonces, si razonamos de esta manera, podemos entender que considerar las pruebas judiciales como herramientas retórico-persuasivas significa, primero, considerar solo la psicología inconscia del auditorio. Psicología, no justificación. Segundo, dejar completamente de lado cualquier pretensión de verdad. Aquí no tenemos nada que hacer con la verdad. Pero miren, esta manera de considerar la función, digamos así, de la prueba, no es completamente equivocada. Porque se corresponde bastante bien a cómo los abogados utilizan las pruebas. Como he dicho antes, el abogado no utiliza la prueba por buscar la verdad sobre los hechos. El abogado utiliza la prueba tratando de determinar en la mente del juez la creencia sobre la buena razón de su cliente. Y desde este punto de vista se puede decir que por el abogado la prueba es una herramienta retórico-persuasiva, pero no por el juez. El juez no tiene que persuadirle a nadie, no tiene que dejarse persuadir por los abogados. El juez tiene un deber de verdad, no de persuasión.
Entonces, desde este punto de vista, llegamos a considerar, yo creo correctamente, la prueba como una herramienta epistémica, es decir, como un método de conocimiento, no como un método de persuasión retórica. Método de conocimiento que es el método necesario para buscar la verdad sobre la última narración posible de los hechos, que es la narración del juez. También el juez tiene que construir su narración de los hechos, pero tiene la obligación de construir su narración sobre las pruebas y no sobre otras razones o otros factores. Entonces, aquí estamos a un punto importante y acabo aquí, salvo si ustedes me ponen preguntas. Hemos puesto el hecho al centro de la decisión como premisa necesaria también por interpretar y aplicar correctamente la norma. Hemos hablado de las narraciones de los hechos en que se realiza, digamos así, el proceso. Y ahora llegamos a hablar de la última narración, la narración del juez, que tiene que ser verdadera. Pero aquí, en 2 minutos, hago mi cita preferida a una conferencia de Umberto Eco, una vez más no como novelista, sino como filósofo del lenguaje. Eco se ocupa de las narraciones en general y dice, tenemos que ser cuidadosos en separar 2 ideas de la verdad de la narración. La idea de la verdad en la narración, al interior de la narración, digamos así, y la idea de la verdad de la narración, es decir, la verdad fuera del texto, ¿no? Su ejemplo es muy claro. Él dice, en la narración es verdad que Sherlock Holmes vivía en Londres en Baker Street número 21, a pesar que esta calle jamás existió en Londres, y de otra parte, Sherlock Holmes jamás existió. Pero al interior del cuento de Conan Doyle que habla de Sherlock Holmes, el lugar a donde Sherlock vive es verdadero. Y él dice, si Tolstoy había escrito que Anna Karenina vivía en Londres en Baker Street número 21, esta narración sería narrativamente falsa, porque no se correspondería a la verdadera narración de Tolstoy. Entonces, si lo que a nosotros nos interesa es la verdad de la narración, que puede ser de un cuento, de una novela, de una poesía, está bien. Podemos hablar de verdad en este sentido, en la narración. Pero esto significa que dejamos fuera de la atención la realidad, porque la verdad de la narración es su correspondencia a la realidad de los hechos de que se habla. Y desde este punto de vista, Eco se refiere a un topos común de la filosofía, lo que escribió Alfred Tarski, filósofo polonés, en los años 30. Tarski escribe lo siguiente: el enunciado, entre comillas, la nieve es blanca, es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Lo que se dice fuera de comillas es la realidad del color de la nieve. Lo que se dice al interior del enunciado es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero que es verdadero o falso dependiendo de cómo se corresponda a la realidad del color de la nieve, por ejemplo. Entonces ustedes ven cómo estas diferencias sean, en mi opinión, básicas para entender de qué estamos hablando. Si hablamos solo del texto de las narraciones, muy bien, es verdad que Sherlock vivía en este lugar. Si a nosotros interesa la verdad verdadera, es decir, la verdad como correspondencia de la realidad de lo que ocurrió,
Entonces, no, tenemos que salir del contexto y mirar a la realidad externa, porque solo de esta manera podemos decir si la narración se corresponde o no se corresponde a la verdad verdadera, la verdad material de los hechos. Concluyo diciendo que aquí no hay nada de verdaderamente nuevo, porque de la verdad como correspondencia ya habló Aristóteles. Y también San Tomás de Aquino habló de la correspondencia del intelecto a la cosa, digamos así. Entonces se trata simplemente de dejar de lado teorías de la verdad que no son útiles, no son relevantes para comprender el contexto procesal y para reconstruir la base de lo que es una prueba y de cuál es la función de una prueba de manera lógicamente correcta. Muchas gracias.